Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. La Biblia consta de dos partes, ¿no? De Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Los evangelios los encontramos en el Nuevo Testamento. Más adelante, con otros espacios, vamos a tener oportunidad de conocer este librito, ¿de acuerdo? Conocer cada uno de sus libros, que contienen, para que ustedes conozcan que realmente la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, voy a leer del 1 al 6, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, vamos a meditar en esta tarde en un mensaje titulado Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? ¿Cierto? Y vamos a partir de este texto que acabamos de leer, ¿sí? Yo espero que usted abra su corazón, repito, su entendimiento, y comience también a tratar de preguntarle a Dios: ¿qué quieres hablarme a través de estos textos? ¿Cierto? Yo le sigo repitiendo algo. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y lo que ella dice, nosotros debemos de obedecerla. Si usted también acepta que la Biblia es la palabra de Dios, entonces comience a dar pasos en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Bien, aquí nos habla de un hombre llamado Nicodemo, que era un fariseo, un principal entre los judíos. Es decir, que no estamos hablando de una persona que no conociera las cosas de Dios. Este hombre Nicodemo conocía de las cosas de Dios, era fariseo. Los fariseos eran maestros de la ley, de la enseñanza, pero tristemente los fariseos no estaban enseñando la Biblia realmente como era. En esa época era el Antiguo Testamento, no existía todavía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene con Jesucristo hacia acá. El Antiguo Testamento es desde antes de Cristo, ¿sí? Y era principal entre los judíos, pero él vino a Jesús de noche. Óigase bien, él conociendo la ley, pero ya viendo lo que Jesús estaba viendo, tuvo como cierto interés en conocer más de Jesús. Pero llegó de noche. ¿Por qué llegó de noche? ¿Cuál era la situación? En la época de Jesús, Jesús estaba moviendo grandes cantidades de personas en la nación de Israel, y los fariseos, al ver todo lo que estaban haciendo, sintieron celos y envidias de Jesús y buscaban ocasión alguna para matarle, para prenderle, para llevarlo a la cárcel y luego a la muerte. Entonces, los fariseos también entre ellos mismos buscaban expulsar a las personas que iban a las sinagogas, sí, que hoy conocemos nosotros ya como iglesias o templos. Iban a la sinagoga y si ellos eran de los que seguían a Jesús, los expulsaban. Entonces les daba miedo abiertamente seguir a Jesús. Por eso Nicodemo fue de noche, porque tenía miedo de que fuera visto a plena luz del día y fuera ser criticado por los fariseos, por nosotros, y lo fueran a expulsar. Y más porque era principal de entre los judíos, no podía públicamente manifestar que tenía un interés particular en conocer más acerca de Jesús. Pero no es el caso acá ahorita analizar, ¿cierto? Quizás algunas personas
les dé pena llegar a ciertos lugares, en este caso, porque acá predicamos la palabra del Señor y como tienen de pronto otro tipo de fe y creencia, la gente comience ya a señalarlo, ¿cierto? La gente comienza a acusarlo, ¡ay, ya se volvieron evangélicos! Vea, ya les lavaron el cerebro, porque así a veces nos trata la gente, que nosotros lavamos el cerebro a la gente, que embobamos a la gente. No se trata ni de embobar a la gente ni nada. Y si vamos a hablar de lavar el cerebro, en realidad necesitamos ser lavados, no solamente el cerebro, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo necesita ser lavado, limpiado por la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces, las personas tienen cierta temor y cierta pena de, a la luz del día o públicamente o abiertamente, acercarse a escuchar una palabra de Dios, una palabra de verdad. De hecho, ayer lo decía cuando estábamos evangelizando, así como a nosotros no nos daba pena andar con una cerveza en la mano, andar con cosas de vicio en la mano y en la calle a veces sacábamos pecho, ¿por qué nos va a dar pena cargar una Biblia? ¿Por qué nos va a dar pena hablar de Dios? No tiene por qué darnos pena, al contrario, debemos de sentir ese honor de saber que seguimos a un Dios vivo y verdadero y que nos ha quitado tantas cosas malas en nuestra vida y que nos ha roto cadenas en las cuales nosotros estábamos atados de diferentes vicios o prácticas de pecado. Entonces, que usted comience también ahora a buscar a Dios y no le dé temor y no le dé vergüenza y no se preocupe por lo que los otros vecinos puedan decir, ay, vea, se volvieron evangélicos, vea, traicioneros, porque también nos tratan de traicioneros, que traicionamos la fe, que esto, lo otro. No se trata de ser traicioneros, se trata realmente de conocer la verdad a través de la palabra del Señor. Pero bueno, le repito, no voy a entrar ahí, sino en la parte de nacer de nuevo, ¿cierto? Este hombre entonces era un maestro de la ley y dice en el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está contigo. En cierta manera también llegó como aludando, como exaltando a Jesús, pero Jesús inmediatamente viene y le pone un freno y le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esta palabra de cierto es lo mismo que decir en verdad, es decir, que esto no lo podemos nosotros dudar. Y usted que hoy lo está escuchando quizás por primera vez, ¿sí? No debe de dudar de esto que la Biblia está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, para poder ver el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Hay veces que la gente le dice mucho a uno, no entiendo la Biblia, y tienen razón. Cuando uno no ha nacido de nuevo, no entiende muchas cosas de la Biblia. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a ver o empezamos a entender las cosas del reino de Dios, las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu, y la palabra es inspirada por el Espíritu, porque se han de entender espiritualmente. Entonces, cuando una persona que todavía no ha abierto su corazón para Cristo como su Señor y Salvador, me dice que no entiende la Biblia, es lógico, es natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita nacer de nuevo. Pero aquí viene, ¿qué pensó Nicodemo? Nicodemo pensó que nacer de nuevo tenía que volver a entrar al vientre de la mamá y volver a nacer como una persona humana, ¿cierto? El nacimiento de nuevo es indispensable en nuestra vida para poder ver el reino, para poder empezar a comprender y entender las cosas de Dios. De lo contrario, a usted le va a parecer que la Biblia es un libro aburridor, que de pronto tiene cosas bonitas, pero hay cosas que cuando ya usted no entiende y dice, ¿para qué leo si no entiendo? ¿Cierto? Y a veces nos pasaba eso cuando no habíamos nacido de nuevo. ¿Para qué leo si no entiendo? Sí, pero cuando nacemos de nuevo, aun cuando no entendamos muchas cosas, nosotros queremos seguir conociendo. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué más habla la Biblia? Aún en lo que está pasando, ¿qué dice la Biblia con relación a lo que está pasando? ¿Cierto? Pero se necesita nacer de nuevo. ¿Qué pensó Nicodemo? Nicodemo le dice en el versículo 4, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la pregunta vendría aquí para mí, en el caso de los que no tenemos mamá, entonces no podríamos nacer de nuevo, ¿cierto? Porque ya no existe nuestra madre, para los que ya nuestra madre ha partido. Pero Jesús no le estaba hablando de un nacimiento físico.
El nacer de nuevo no es que usted vuelva a entrar al vientre de la mamá y volver a nacer, a volver a ser un bebecito para que vuelva a caminar. No, este nacer de nuevo es algo espiritual que usted y yo lo necesitamos para ya no solamente ver y entender, sino para poder entrar. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, nuevamente le repite lo mismo, de cierto, es decir, no lo dude. Usted que está acá escuchando, no vaya a dudar de las cosas de Dios. No dude de la palabra de Dios. De mí puede dudar todo lo que quiera, ¿sí? Porque yo soy hombre y como hombre puedo fallar y hoy me podrán ver acá muy bien, muy entregado, enseñándole las cosas de Dios. Mañana pasado, quién sabe qué puede estar pasando conmigo. Y de mí puede dudar todo lo que quiera, pero lo que dice la Escritura, por favor, nunca vaya a dudar. Nunca vaya a dudar, porque esta Escritura no se las escribí yo, no las traje yo. Esta Escritura la inspiró el Espíritu Santo de Dios para que usted y yo la conociéramos, la entendiéramos, la viviéramos y pudiéramos entrar a la vida eterna con Cristo Jesús. Vuelve y le repito, le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, primero le dice, hay que nacer de nuevo para poder ver. Ahora le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y aquí hay dos cosas. No es lo mismo ver que entrar, ¿cierto? No sé si de pronto usted habrá ido a algún lugar que desea entrar, pero simplemente se queda mirándolo por fuera y dice, ay, tan lindo, tan bonito el lugar. Ay, ¿cuándo será que algún día puedo entrar? ¿Cierto? No es lo mismo ver que entrar, ¿sí? Hay veces nosotros miramos a través de la internet lugares hermosísimos y usted los mira y dice, ay, tan lindo, qué bueno poder algún día estar allá. Y se siente la diferencia, ¿cierto? No es lo mismo cuando usted lo ve que cuando ya está dentro, usted siente que hay algo diferente o distinto, ¿cierto? Entonces no se trata de que ya usted vea que realmente lo que dice la Biblia es verdad, sino que quiera entrar a conocer mucho más para que pueda entrar a la vida eterna. Hay una realidad y es que hay vida eterna en los cielos, pero también hay vida eterna en la condenación llamada infierno, en los infiernos. Y lo que Dios quiere es que usted entre a la vida eterna en los cielos, porque es una realidad. Dos caminos hay, como le digo, más adelante vamos a estar hablando de muchas cosas que de pronto usted no ha conocido, aun cuando tenga una Biblia en su casa, aun cuando de pronto haya leído, no ha entendido, ¿sí? O cuando sencillamente no haya escuchado o no haya leído, ¿sí? Muchas cosas que nosotros desconocemos de la Escritura. Entonces, el nuevo nacimiento no solamente es indispensable para ver, sino también es indispensable para poder entrar, ¿sí? Para poder entrar. Hay un lugar que no sé si les dije la vez pasada que yo quiero visitar y es Israel. Y cuando yo miro en la internet fotografías de los lugares y de los sitios, y uno dice, uy, qué lindo, ¿sí? Ojalá algún día pudiera ir, ojalá un día pudiera ir. Si puedo ir, yo creo que estar allá va a ser algo extraordinario, ¿cierto? Una experiencia maravillosa, porque no es lo mismo mirarla que poder estar caminando allá, ¿sí? No es lo mismo que usted comience a ver que lo que dice la Biblia es bonito, es lindo, sino que usted empiece a caminar en lo que ella misma le está enseñando, ¿sí? Entonces, no se trata de que usted vuelva a nacer de nuevo, sino que nazca del agua y del Espíritu. ¿Y qué significa nacer del agua y del Espíritu? Bueno, más adelante, cuando tengan un poco más conocimiento de la Biblia, van a entender mejor y voy a profundizar un poco más. Solamente le quiero decir algo. Nacer del agua es nacer de la palabra. Tampoco es que voy a meterme debajo de la ducha para nacer del agua, ¿sí? O me voy a enterrar en un tanque lleno de agua para nacer. No, para nada, ¿sí? Nacer del agua es que yo nazco por la palabra, porque el agua es símbolo de la palabra de Dios. En San Juan dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua representa o simboliza la palabra de Dios. Nacer del agua y nacer del Espíritu, y esa palabra Espíritu aparece allí con mayúscula, lo que significa que es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando usted toma la decisión de buscar a Cristo como su Señor y como su Salvador, su espíritu se transforma o se fusiona para hacerlo entender. Su espíritu de vida se fusiona con el Espíritu Santo de Dios
y usted comienza a ser una nueva criatura. ¿Por medio de quién nosotros entendemos las Escrituras? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo recibo el Espíritu Santo de Dios, acá todos han escuchado que hay Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Sí? ¿Cuándo recibo yo realmente el Espíritu Santo en mi vida? Cuando mi vida realmente se rinde a los pies de Jesús, ahí comienzo yo a nacer de nuevo. Cuando yo abro mi corazón para Él y lo acepto como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas y es allí donde yo nazco entonces del agua, que es la palabra, y Cristo mismo es la palabra, y del Espíritu, porque el Espíritu Santo comienza a morar en nuestras vidas. Cuando ya Él comienza a morar en nuestras vidas, nuestra vida comienza a cambiar desde lo interior hasta lo exterior. Yo no pretendo cambiar su forma externa ni la interna porque no tengo el poder para hacerlo. Simplemente predicamos la palabra, usted la acepta en su corazón y si de verdad abre el corazón para Cristo, el Espíritu Santo va a morar en ustedes y ustedes van a comenzar a entender las Escrituras, pero también van a comenzar a sentir dentro de sí alegría, gozo, paz, tranquilidad, fortaleza y bueno, el fruto del Espíritu que también lo estaremos enseñando más a futuro, ¿sí? Pero también el Espíritu Santo va a empezar a redarguir sus vidas. Y lo que usted hace mal, sin que nadie se lo esté señalando, usted va a comenzar a sentir, ay, me siento mal por esta palabra que dije. Me siento mal por esta actitud que tuve. Me siento mal por esto que estoy haciendo. ¿Por qué se comienza a sentir mal? Porque ya el Espíritu Santo comienza a morar y comienza usted a redarguirle, comienza a instruirle y ya usted va a empezar a desprenderse de cosas que está acostumbrado a hacer habitualmente y ya no las va a hacer. ¿Por qué? Porque siente que eso le desagrada a Dios. ¿Sí? Mientras que no hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está en nosotros y nosotros seguimos viviendo una vida desordenada y aunque nuestra conciencia puede hacernos sentir que lo que hacemos es mal, no nos causa ninguna tristeza porque al ratico lo volvemos y lo hacemos otra vez. Pero cuando ya el Espíritu Santo está, nos da tristeza porque ofende a Dios. Y ya no lo vamos a hacer tan repetitivamente hasta que llega el momento en que usted ya no hace o no tiene ese tipo de conductas, palabras, acciones que antes hacía y que no le importaba hacerla porque su corazón estaba habituado a ese deseo. Pero cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en su vida y usted comienza a mirar las cosas de una forma diferente o distinta. ¿Cómo entonces nacer de nuevo? Bien, vamos a mirar ahora qué dice la Escritura, de qué manera yo puedo nacer de nuevo. Ya entendemos que no es volver a entrar al vientre de la mamá, ¿cierto? Que es nacer de la palabra y del Espíritu, que más adelante, repito, profundizaremos, pero es que es conforme a la Escritura y recibir el Espíritu Santo de Dios. Santiago 1:18 nos dice que nosotros debemos nacer por la palabra de verdad. Mira lo que dice el versículo 18 de Santiago 1. Él, hablando de Cristo, hablando de Dios, perdón, del Padre como tal, aunque Jesucristo es Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad es la Biblia, pero la palabra de verdad también es Jesucristo mismo. En Efesios también dice, en Él también nosotros, en Efesios 1, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, Él nos dio una promesa, unas arras, una garantía, que es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de verdad, la Sagrada Escritura, Jesucristo mismo, es el que va a hacer que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿Sí? Usted no va a nacer de nuevo por lo que otra persona le diga. Usted no va a nacer de nuevo por una persona que le hable situaciones motivacionales para animar su estado de ánimo, valga la redundancia, sino por la palabra de verdad. Allá también dice la palabra que la fe viene por el oír en Romanos y el oír la palabra de Dios. Si usted dispone su corazón a oír la palabra de Dios, a leer las Escrituras,
esa palabra va a hacer que usted nazca de nuevo. Entonces, uno nace de nuevo es por la palabra y esa palabra de verdad permanece para siempre. Este libro tiene miles de años ya. Desde el principio hasta su final tiene miles de años. Y si hablamos del Nuevo Testamento, ronda alrededor de 2000 años más otros 2000 años hacia atrás en que se escribió el Antiguo Testamento y un poco más de 2000 años. Entonces, mire, esta palabra permanece para siempre. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, oiga, renacido es volver a nacer. ¿Sí? Renacer es volver a nacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos nosotros nacimos del vientre de una madre, ¿sí? Cuando hablamos de corruptible estamos hablando de que es algo que no permanece para siempre, ¿ok? Nuestras madres llegan a morir si todas están vivas, ¿sí? Usted mismo que es madre, ¿sí? En cualquier momento también parte de esta vida, ¿cierto? Por eso se llama corruptible, porque acaba, porque termina en esta tierra. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, usted no va a nacer de nuevo por una religión, usted no va a nacer de nuevo por una tradición, usted va a nacer de nuevo por la palabra de Dios. Significa entonces que como la palabra de Dios permanece para siempre, ella no cambia. Ella es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia la conocemos desde hace mucho tiempo. Se escribió en hebreo, en griego, en partes en arameo y ha empezado a traducirse a diferentes dialectos, idiomas. Y hoy tenemos un montón de versiones de las escrituras. Pero eso muestra que la palabra de Dios permanece para siempre. Aun cuando hay países que la tienen prohibida y en otros lugares las queman o definitivamente no se pueden vender o comercializar, la palabra de Dios ha permanecido. Ningún otro libro en la historia ha permanecido como permanece la palabra de Dios. Hay libros que son llamados bestseller, que se sacan muchísimas copias y tú vas a una librería y, ay no, ya se acabó la edición, se agotó la edición. Pero Biblias encontramos siempre en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y permanece para siempre. Ahora, aun cuando la gente acabara con el libro, botara el libro, quemara el libro, enterrara el libro, la palabra de Dios sigue permaneciendo para siempre. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que nosotros mismos vemos nos hablan del eterno Dios, de su poder y de su divinidad. Nadie puede hacer lo natural. Mire, la escritura dice que ni aun Salomón se vistió como uno de los lirios. Ni aún, ¿sí? Nadie puede hacer una flor. El hombre la puede hacer artificial, pero natural, él no puede hacerla. El hombre no puede hacer un árbol. Él puede tomar de las cosas de la tierra y a veces hacen injertos y les hacen unos, pero no puede de la nada el hombre decir, voy a crear un árbol de la nada. Voy a crear un pato, una gallina. No, de la nada no se puede, ¿sí? Porque todo lo que Dios creó es único y solo Dios pudo hacerlo y el hombre no puede replicarlo, ¿sí? De la nada el hombre no puede edificar, el hombre puede hacer un avión, el hombre puede hacer un carro, una casa, aún. Sin embargo, todos estos elementos que forman la casa, el hombre los sacó ¿de dónde? De lo que Dios hizo, ¿cierto? Para poder hacer el ladrillo, el cemento, el hierro, lo sacó de lo que Dios hizo. El hombre de la nada no puede decir, voy a inventarme el hierro, voy a inventarme el cemento. No, él tiene que usar las cosas naturales que Dios le hizo. Y eso habla de un eterno Dios poderoso, maravilloso, ¿sí? Entonces, volviendo acá, ¿sí? Esa palabra permanece para siempre. ¿De qué manera también, aparte de la palabra de Dios, qué más debo entender yo para poder nacer de nuevo? Y es que debo de aceptar a Jesucristo, pero a Jesucristo resucitado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo debo reconocerlo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Debo de reconocer que Cristo murió por mis pecados, pero que no quedó muerto y que no está colgado en un madero y que no está crucificado, sino que está vivo, que se levantó de la muerte
y subió a los cielos, como todos conocemos, a la diestra del Padre. Allá está, allá intercede por nosotros, y que también un día pronto volverá. ¿Ustedes han escuchado que va a haber arrebatamiento? ¿Lo han escuchado? ¿No tiene idea? ¿Lo ha escuchado? No, no. Ninguno lo ha escuchado, ¿cierto? ¿Sí? Y déjeme decirle, eso lo dice la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? La Biblia habla de arrebatamiento. ¿Qué será eso? Todo eso lo vamos a aprender si usted decide seguir viniendo acá. Porque el Señor viene, actualmente se está hablando en la ciencia, en las noticias, que va a haber una invasión de ovnis, de extraterrestres y cosas, ¿cierto? Y cada rato sacan que vea que avistamientos de ovni, que no sé cuántas cosas, y que hemos escuchado sonidos, y bueno, ¿cierto? El hombre está tratando, y eso es que el hombre dejándose influenciar por el mismo Satanás para negar algo que la Escritura dice que va a suceder. ¿Por qué digo el hombre influenciado? Mire, si la ciencia se usara bien, la ciencia confirma la Biblia. Pero cuando el hombre usa la ciencia tergiversada, lo que busca es contradecir la Escritura, ¿sí? Va a haber un día en que miles de millones de personas van a desaparecer de la tierra. Así, espabile, espabile. ¿Cuánto demora eso? ¿Cuánto demora eso? Nada, ¿cierto? Bueno, eso dice la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos, la gente va a ser transformada, que vamos a desaparecer muchas personas de acá de la tierra y vamos a llegar a las nubes para encontrarnos con Cristo. ¿Sí? Eso se llama arrebatamiento, eso lo vamos a conocer. Eso no me lo inventé yo, no lo soñé tampoco y vengo acá y es que anoche soñé. No, eso lo dice la Escritura. Y la gente dice que cree en Dios, pero desconoce cualquier cantidad de la Biblia. Y esta promesa del ser arrebatados, del que vamos a salir de esta tierra, es lo más anhelado por nosotros los cristianos. Lo que más deseamos. ¿Por qué? Porque tan pronto suceda este evento que les estoy diciendo, la ira de Dios se va a desatar. Lo que usted escucha, Apocalipsis, uy, qué miedo, ¿cierto? A veces la gente habla, uy, que hubo un tal evento apocalíptico, ¿sí? La gente cuando escucha la palabra apocalíptico se asusta, ¿cierto? ¿Sí? Y obviamente, si yo no estoy bien con Dios, me debe de asustar, porque Apocalipsis es un libro que nos habla de cosas desastrosas, ¿sí? Muertes, guerras, destrucciones, invasión de demonios, de verdad, que la Biblia lo enseña, ¿cierto? Entonces va a haber un arrebatamiento, vamos a desaparecer. ¿Pero quiénes vamos a desaparecer? Efectivamente, quienes hayan nacido de nuevo y estén caminando conforme la palabra de Dios enseña, ¿sí? Sean adultos, sean jóvenes, sean muy ancianitos, desaparecemos si estamos bien con el Señor. Pero para ello, repito, hay que nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino. Ojo, es para entrar al reino, ¿cierto? Lo acabamos de leer en Santiago. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Y el reino de Dios es Jesucristo. Pero hay un lugar donde el rey reina, ¿cierto? Un rey no reina en la nada, ¿sí? Si usted escucha los reyes que hay, el rey de España y diferentes reyes en monarquías que todavía hay, ellos reinan en un lugar, en una nación, ¿cierto? Bueno, Jesucristo es rey de reyes y señor de señores y hay un lugar donde él está reinando, ¿sí? Ahora, él viene a reinar esta tierra, pero antes de acá, él está en un lugar donde él es rey y es en los cielos, en el tercer cielo. Allá está él, ¿sí? Y allá vamos a llegar nosotros ese día que seamos arrebatados. Más adelante vamos a hablar de este tema importante y que, por cierto, ese evento puede suceder en el momento menos esperado. Y vamos a mirar por la misma palabra de Dios cuáles son las cosas que iban a acontecer para que nosotros estuviéramos listos y preparados para ese día. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo y no está caminando conforme a las Escrituras, usted no va a ser arrebatado, ¿sí? Y no para asustarlo, pero créame que lo que se viene para esta humanidad es desastroso. Si ahora una pandemia que a pesar de es mortal, y eso lo he dicho, ¿sí? No llega al 5% de mortalidad, tiene al mundo como lo tiene. Imagínese cuando la Biblia habla de que, mira, allá atrás de ustedes hay unos bultos de cemento. Eso pesa, ¿cierto?
Bueno, la Biblia dice que van a caer granizos y aquí hubo una granizada hace poquitos meses, ¿cierto? Y la gente se sorprendía porque habían bolitas de hielo grandes, ¿cierto? Bueno, eso no es nada para lo que va a suceder después del arrebatamiento. Dice que caerán granizos del peso de un talento. El peso de un talento es aproximadamente un bulto de cemento. Y usted se imagina, ¿usted cree que va a quedar un techo bueno? Ahorita, gracias a Dios, los techos aguantaron la granizada, ¿cierto? Pero un bulto de cemento cayendo desde allá arriba destroza lo que sea. Si ahorita la gente por esta granizada tuvo que acabar con lo que quedó del cultivo porque ya no servía, imagínense en esa época, ¿cierto? Y no me lo estoy inventando yo y no para que se vaya a quedar aterrorizado. Eso lo dice la Escritura que va a acontecer y que va a suceder, ¿sí? Las guerras, la violencia que se va a presentar en el mundo es impresionante, ¿sí? Pero volviendo acá para no desviarme mucho del tema, solamente quiero dejarle allí la idea para que usted se motive y quiera seguir conociendo qué dice la Biblia para yo estar preparado para poderme ir con el Señor y para realmente estar listo, porque esto se trata de empezar a caminar con Él. No porque uno va a llegar a una perfección completa, ojalá la perfección completa se alcanza el día que Él venga o el día que muramos según sus mandamientos. Pero mire, debo de entonces reconocer que Jesucristo murió por mis pecados, no se quedó muerto, sino que subió a los cielos. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nosotros no creemos en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. O sea, sí murió. Y es importantísimo su muerte, claro, porque si no hubiera muerto, no nos hubiera perdonado los pecados, no hubiera habido reconciliación para con Dios, porque la muerte de su Hijo trajo reconciliación para con el Padre por cuanto nosotros éramos sus enemigos. Pero miren, dice que para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La gente piensa que aquí vivimos el infierno. Ay, no, ¿qué más infierno que este estamos viviendo? Ojalá este fuera, si este es el infierno, es un paraíso. Si este es el infierno, quedémonos en el infierno. Pero este no es el infierno, como tampoco este es el cielo. ¿Sí? Usted mira hacia arriba y ve las nubes y dice, ay, el cielo. Bueno, allá todavía hay 2 cielos más para arriba. La Biblia habla de 3 cielos. Y Dios está en el 3er cielo. Aún así, la Biblia dice que esto que vemos, incluyendo los cielos, van a ser destruidos. Esto que vemos, incluyendo ese cielo que usted a veces mira, y aquí que se ven unos atardeceres hermosísimos, ¿sí? Porque Mile y Carlos a veces publican unos atardeceres, claro, desde acá se ven unos atardeceres hermosos. Uno en la ciudad no se da cuenta de eso por el humero de los carros y tanto edificio y tanta cosa que hay, ¿sí? Pero así como usted ve todo ese atardecer y ese cielo hermoso, ese cielo que ahora ve, la Biblia dice que va a ser destruido. Pero Él nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Entonces hay que nacer de nuevo para esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se marchita, sino que permanece para siempre, reservada en los cielos. ¿Qué sucede en nuestras vidas entonces cuando yo tomo la decisión de corazón realmente de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador? De caminar en sus caminos. No es simplemente decir yo creo en Dios. Mire, déjeme decirle, los demonios también creen en Dios. Pero los demonios no hacen la voluntad de Dios. Los demonios no van a ser salvos, ya ellos van a ser condenados. Obviamente ya el juicio de ellos fue determinado, ya eso es otra situación aparte. Pero el solo hecho de creer en Dios a mí no me hace hijo de Dios y a mí no me va a dar el derecho a entrar al reino de los cielos porque simplemente digo creo en Dios. No, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios y de vivir como Él nos enseña en su palabra. Mire, cuando nosotros hemos nacido de nuevo o cuando nacemos de nuevo, Dios cambia nuestro corazón y pone un espíritu nuevo en nosotros para que andemos según sus mandamientos. Es decir, si usted realmente acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, usted nace de nuevo. Pero al nacer de nuevo, su corazón cambia. Ya usted no es reacio a la Biblia.
Ya usted no es reacio, ya usted no comienza a decir, no hombre, esto es tan exagerado tampoco, no hombre, ¿cómo se le ocurre? Yo cómo voy a dejar el traguito, yo cómo voy a dejar esto, ya usted no endurece su corazón a eso, porque usted comienza a ver, uy, borrachos, ladrones, mentirosos, no entran al reino de los cielos, ya su corazón cambia. Ya usted comienza a decir, no, yo no quiero ser ya un borracho, no, ya yo no quiero ser un mentiroso, porque yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando realmente hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es que usted ya, ya no comete pecado y sigamos a mirar y ya no, ya usted anda bien. No se trata de eso. Pero su corazón comienza a cambiar. Ya usted no se vuelve reacio. Ya usted mira que si la Biblia dice no, usted simplemente dice, si Dios dice que no, no. Si Dios dice que sí, sí. Si Dios dice que tengo que dejar esto, pues lo dejo. Si Dios dice que tengo que hacer esto, entonces lo comienzo a hacer. Sí me hago comprender. No se trata simplemente de que usted diga, no, se trata de que realmente su corazón cambia. Porque muchas veces a nosotros nos iban a hablar de Dios y nos paraban en la calle, venga, queremos yo, no tengo tiempo. No. Duros de corazón. No, mire, háblele a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, que ese sí necesita. Y uno se creía muy bueno, duro, reacio, ¿sí? Pero cuando realmente se nace de nuevo, ya uno es abierto a la palabra de Dios. Pero no es abierto a la palabra de Dios a cualquiera que me hable. Usted habla de Dios así, usted también, no, venga para acá, no. Sino de una palabra que realmente se ajusta a este libro maravilloso. Y digo maravilloso porque la palabra de Dios es lo más hermoso que nos ha podido pasar en nuestras vidas, ¿sí? Ezequiel capítulo 36 dice lo siguiente, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Miren, no es que ahorita yo lo voy a coger y lo voy a empezar a regar con una manguera agua acá, a esparcirle. Porque repito, agua limpia es símbolo de la palabra, pero agua limpia también es Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Hay aguas, pero una cosa es el agua limpia y otra cosa es el agua sucia, ¿cierto? Ojalá no se ofenden con el ejemplo que voy a tomar, ¿sí? Yo soy del campo, ¿ok? Por eso se los dije de un principio, yo soy del campo donde no hay acueducto como ustedes tienen acá y llega la agüita hasta su casa. Me tocaba buscarla en el pozo, en el burrito, en el caballo y llevarla a la casa y hacerle un proceso allá con un cloro para que el agua quedara limpiecita, ¿cierto? Pero vamos acá porque ustedes manejan un acueducto como también en otros municipios se maneja el acueducto, ¿cierto? Cuando usted viene y abre la llave y el agua está clarita, usted le provoca, ¿cierto? Incluso le provoca tomarla y usted lava los platos con tranquilidad y todo lo demás. Pero cuando de pronto ha llovido mucho, ya ahorita creo que casi no les pasa, pero antiguamente les pasaba mucho, abría la llave y el agua salía, ¿qué? Sucia, ¿cierto? Y yo creo que usted no decía, ay, qué rico el agua salió sucia, ay, tan ¿cierto? Usted como que por dentro decía, otra vez el agua sucia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua es una necesidad. Pero ¿de qué manera es una necesidad el agua? Limpia, ¿cierto? Limpia, porque limpia es apta para el consumo, limpia es apta para cocinar, pero sucia no. ¿Sí? Entonces no se trata de que usted escuche cosas de Dios, sino que escuche cosas de Dios limpias, cosas de Dios sanas, realmente, porque eso es lo que realmente va a aprovechar para su vida. Mientras tanto, ¿a usted qué le toca a veces? O dejar el chorro abierto hasta que el agua saliera limpia, o simplemente esperar a que el agua se sentara y pudiera salir limpia para poderla usar, ¿cierto? Entonces no se trata de que simplemente escuche cosas de Dios, sino escuche cosas de Dios limpias, porque en este mundo hay muchas personas, mucho porcentaje de la gente llamados pastores, evangélicos, predicadores, en la religión como usted lo quiera llamar, no usan la Biblia de una manera correcta, sino que la aplican de acuerdo a sus intereses particulares. Entonces se trata de que usted la reciba. Mire, esparciré sobre vosotros agua limpia, no cualquier agua, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, porque yo también fui idólatra. Y la idolatría no solamente va enfocada, que más adelante también estaremos hablando, a situaciones de imágenes. También uno hace ídolos de otras cosas. ¿Sí? La gente idolatra una camiseta de un equipo de fútbol, ¿cierto? La gente viene y se tatúa acá en la espalda el jugador favorito, ¿cómo es? El actor favorito, qué sé yo, en su cuerpo, ¿sí? Y salen a la calle y pelean con el otro por un equipo de fútbol que no les da ni siquiera para pagar servicio ni un mercadito a la casa les manda. Pero ellos se matan por los equipos, ¿cierto? Eso es idolatría. Se idolatra un papá, una mamá, un hijo, un esposo, una esposa. Hasta los animales son idolatrados, ¿sí?
Entonces nos limpia de muchas cosas que nosotros colocamos por encima de Dios. O que colocamos como si Dios necesitara ayuda de eso. Dios no necesita ayuda de nadie, ni de nada. ¿Sí? Dios es Dios, aunque nosotros no creamos en Él. Dios es Dios, aunque usted lo niegue. Dios es Dios, aunque usted simplemente con sus labios lo confiese, pero con sus hechos muestre lo contrario. Él sigue siendo Dios. Él no va a dejar de ser Dios. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, agua limpia. Y dice, versículo 26, os daré corazón nuevo. Mire, el Señor va a cambiar nuestro corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque nuestro corazón se vuelve duro. Y muchas veces nosotros decimos, no, tampoco hay que ser tan exagerado. Yo creo que los evangélicos exageran mucho. Por eso esa religión no me gusta. Eso muestra que hay una dureza de corazón. Entonces, no, a mí me gusta mi religión. ¿Por qué? Porque es que allá no son exagerados. Mire, yo bailo, yo tomo, yo miento, mentiritas piadosas, mentiritas blancas, un montón de cosas, ¿cierto? Y dice, ay no, tan bonita esta religión porque es que no son tan extremistas. Aquí no se trata de extremistas, nosotros no somos extremistas, no somos legalistas, ¿sí? Nosotros no somos de los que condenamos a una persona porque se pone una areta. Nosotros no somos de los que condenamos a una persona porque se pone un pantalón. Se va a llegar a la religión donde lo mandan al infierno por tener pantalón, o por tener una areta, o porque se maquilló. Hay religión donde usted se pinta los labios, usted es una hija del diablo, ¿sí? Y lo mandan al infierno hasta por usar perfume. Oiga, pues, hasta por usar perfume. Usted encuentra religiones así, que ni perfume. O sea, los hombres y mujeres que buscan a Dios en esas congregaciones deben de ser unos indigentes para poder ser santos. Entre más feo como que huele la persona, más santo debe ser, ¿sí? No somos ningún extremismo, ¿sí? Pero sí queremos vivir como dice la Escritura. Amén. Como dice la Escritura. Bien equilibradito, porque Dios no es un legalista, ni tampoco es un liberalista. Dios es santo, es puro, es perfecto. Es amor, es fuego consumidor, pero Él está ahí comprendiendo, entendiendo muchas cosas. Entonces, mire, pondré ese corazón de carne y cambiaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, receptible, sensible, donde usted comienza a recapacitar y dice, hombre, sí, no son exagerados, realmente yo tengo que cambiar eso, realmente yo tengo que dejar eso, realmente a Dios no le agrada esto, yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar, tengo que quitar esto de mi vida y también tenemos que agregar otras cosas en nuestra vida, ¿sí? Que la palabra nos dice que debemos de hacer, como también aquellas que debemos de dejar. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo va a empezar a morar en ustedes. Antes no va a morar. Mientras no nazcamos de nuevo, no mora en nuestras vidas, ¿sí? Por eso necesitamos abrir nuestro corazón para Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Rápidamente porque el tiempo se va acabando. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a dejar atrás todas las cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya usted deja de aferrarse a cosas y tradiciones y costumbres. No, pero es que lo que hablamos hace 15 días, la enseñanza equivocada que recibimos de nuestros padres. No todos los padres nos enseñaron equivocadamente espiritual, pero muchos de ellos sí lo hicieron. Cuando ya nacemos de nuevo comenzamos a dejar atrás. ¿Por qué? Porque el Señor hace algo nuevo en nuestra vida. Pone un espíritu nuevo, repito, pone un corazón nuevo, cambia ese corazón de piedra de carne. Y ahora dice, estamos en Cristo, nueva criatura somos. Entonces las cosas viejas pasaron y ya nuestra vida pecaminosa perdida, como también lo dice por allá Colosenses, comienza a quedar atrás. Se lo voy a leer aquí rápidamente. Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros nos engañamos en el mundo. Nosotros pensamos que disfrutar la vida era ir a una discoteca, tomar guarito, tomar cervecita, en algunos otros casos consumir droga, etcétera, encontrarse con la novia, con el novio, con la amiguita y luego de ahí salir a cometer pecado y creíamos que esa era la vida buena, ¿cierto? Esa era nuestra vida y decíamos, wow, qué vida tan chévere. Yo me acuerdo que yo era los que tomando decía, esto sí es vida, ¿cierto? Y a veces exageraba, esto no es vida, esto es un bidononón, decíamos nosotros allá.
pero realmente era vida. Al otro día, enguayabados, como siempre he dicho, pidiéndole perdón al sanitario de rodillas, ¡bah, bah! Como dicen los paisas son botando la tapa, ¿cierto? Sí, dinero, falta de dinero, sí, deuda, y por qué no, preocupaciones, porque me encontré con una muchacha que no conocíamos y después de eso nos fuimos a hacer lo que nos dio la gana, preocupado por una infección, por una situación de transmisión sexual o por un embarazo no deseado, bueno, y cuántas cosas. Y si realmente eso es vida, eso no es vida, eso no es vida. Pero cuando ya, y nos engañamos a nosotros mismos por deseos que obviamente están en el corazón del hombre. Pero cuando ya nacemos de nuevo, nos empezamos a dar cuenta, hombre, que eso no es vida. Que esa plática que yo malgasto allá, hombre, la puedo invertir en mí mismo, en mi propia familia, en los que me rodean, en cosas buenas que realmente... Imagina uno trabajar 15 días bien duro, y en algunos casos, y en la parte del campo, como trabajan de duro, ¿sí? 15 días para usted en 4 horas ir a una discoteca y botarla. Dígame qué vida es eso. Y al otro día a pelear con el papá, con la mamá, con la mujer, con el marido, que porque no hay plata. Y la acabo de botar allá. ¿Qué vida es esa? Eso no es vida realmente, ¿sí? Entonces dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente porque nuestra manera de pensar cambia. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ya no según nosotros, en la santidad, en la justicia y en la santidad de la verdad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no practicamos el pecado. Voy a ir terminando. Primera de Juan 3:9 dice, ya no practicamos el pecado. Eso no significa de que usted ya no vuelve a cometer pecado. Maravilloso que uno dijera, Señor, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, y al otro día ya usted no peca. No tiene malos pensamientos, no dice malas palabras. Mejor dicho, ya usted no camina, sino que vuela de lo espiritual. No, no se trata de eso. Porque seguimos, obviamente, en una naturaleza caída. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto habla también del Espíritu Santo, permanece en nosotros, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, acá no dice que no comete pecado, dice que no practica el pecado. Una cosa es la práctica y otra cosa es lo que situaciones, por ocasiones, por esta humana debilidad, nosotros le fallamos a Dios. Una vez coloqué un ejemplo. No es lo mismo que a mí me tiren una pelota, yo la devuelvo una patada, a que yo esa pelota la reciba, haga con el pie las pirinolas, me la lleve a la rodilla, haga taquito, me la lleve al hombro, a la cabeza y juegue con ella. Porque eso demostraría que ya yo practico con esa pelota, ¿cierto? Pero si simplemente la devolví de una patada, no significa de que soy un practicante del fútbol, de deporte, ¿sí? Entonces lo mismo sucede, no es lo mismo a que usted por esta naturaleza caída, porque se descuidó, porque está empezando a caminar en los caminos de Dios, y empezando a caminar en los caminos de Dios, controlar las malas palabras se torna difícil. Y uno es grosero, uno es vulgar, ¿sí? Y a veces, aunque delante de la gente usted parezca ser muy respetuoso, muy decente, pero cuando está en su convito, ay, palabras van y palabras vienen y usted trata con grosería a las personas, pero una grosería entre la confianza, ¿sí? Y obvio, cuando ya tú conoces de Dios, tú comienzas a cambiar esas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de toda palabra corrompida que hablan los hombres, daremos a Dios a cuenta en el juicio. Pero más de una vez se les zafó. Y cuando se les zafa una la palabra, uno dice, ¡ay, Dios mío, perdóname! Lo que antes no hacía. Antes se les zafaba una palabra y decía dos más, las acompañaba, ¿cierto? Pero como ya el Espíritu comienza a morar en usted, ya usted comienza a frenarse. Eso como por colocar un ejemplo. Y en cualquier otra área de su vida, usted comienza a dejar todos los vicios que antes tenía. Porque ya entiende que a Dios no le agrada. Porque ya entiende que usted no va a practicar más eso. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu está en usted y es el que va a empezar a trabajar en ese nuevo nacimiento, en esa nueva manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Mientras tanto, ¿usted qué va a decir? No, es que yo lucho y no puedo. Claro, y tiene razón, no puede. Porque necesita nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo mora en usted y Él es el que va a empezar a ¿qué? A ayudarle a superar, a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. No crea que yo estoy aquí de la noche a la mañana, no, todo es un proceso en nuestra vida.
Así como los niños nacen sin saber caminar, gatear, hablar, así es la vida cristiana. Se nace y se comienza a dar pasitos de a poquito, todo primero pegado del bracito a la mamá, del caminador, de las paredes, hasta que el muchachito se suelta y le desbarata la casa, ¿cierto? Sí. Bueno, la vida cristiana también es así. Uno va empezando hasta que ya uno se suelta y se siente ya más libre, más confiado, más tranquilo, porque ya entiende que Dios lo guarda, no practica el pecado. El mismo primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, para concluir, pídale a Dios, comience usted a pedirle a Dios que le dé un corazón limpio, que cambie su corazón, que renueve su espíritu dentro de usted para que pueda nacer de nuevo, como dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Comience a pedirle a Dios usted, allí de verdad de corazón, y que el Señor, yo realmente quiero nacer de nuevo, yo realmente quiero buscarte, ya con mis labios dije creo en Dios, pero mi vida es totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y no se trata, como le repito, de cualquiera que me hable de Dios, no, cualquiera que hable, pero que se ajuste a la palabra de Dios. Comience a pedirle a Dios entonces que Él, le repito, limpie su corazón, lo cambie, esa dureza, ese rechazo a las cosas de Dios, y usted comience a aceptarlas, comience usted a aplicarlas, a guardarlas en su vida, y que renueve su espíritu, que cambie para que el Espíritu Santo comience a morar en usted. Nazca hoy de nuevo, para que deje atrás también su pasado, como le acabo de leer en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, oiga, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. O sea, me quito uno y me pongo otro. Todos nosotros nos vestimos a diario, ¿cierto? Y la ropa que está sucia, nos la quitamos y no nos colocamos la ropa sucia, nos colocamos una ropa limpia, ¿cierto? Entonces nos despojamos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y nos vamos a vestir de uno nuevo, conforme Dios, conforme a la palabra de Dios. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y obviamente podemos seguir hablando muchísimo de esto, pero ahí le voy dando de a poquito para que usted vaya conociendo, vaya entendiendo y comience a dar pasitos desde ahora. Quiero nacer de nuevo, diga, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Realmente yo te quiero conocer. Yo quiero realmente vivir como tu palabra enseña. Renueva ese espíritu recto, como acabamos de leer en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le insisto en esto, lea bastante la escritura, porque ella es la que le va a ir diciendo a usted qué debe de corregir, qué debe dejar. La gente le dice a uno, es que ustedes prohíben muchas cosas. Yo nunca les voy a prohibir nada, yo les voy a enseñar qué dice la Biblia. Usted decide si deja o si sigue practicando. Si deja, entrará al cielo; si sigue practicando, se irá a la condenación. Así usted diga, yo creo en Dios, en el zarco, porque hasta irrespetuoso se vuelve. En el barbao, y se lo digo porque son frases que a uno le expresa a la gente en la calle. En el chuchito, el zarco, el mono, ¿sí? Ni es chuchito, ni es zarco, ni es el mono, ni es el barbao, ni el canoso, ¿sí? No, Dios es santo, digno de gloria, de respeto, amén, de alabanza, y es único. Y déjeme decirle, no todos los que dicen que creen en Dios, creen realmente en el Dios de la Biblia. Porque una cosa es decir creer en Dios, otra cosa es decir yo creo en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Y si usted dice yo creo en Dios, pero la Biblia dice y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, ¿sí? Y todo eso lo vamos a aprender. Y repito, yo espero que usted siga viniendo para que siga aprendiendo y siga conociendo las Escrituras. Y a medida que veamos también el interés, podemos seguir encontrando más espacio para seguirles enseñando más de este libro hermoso, y que aquí hay promesas que usted desconoce, pero también hay juicios que está ignorando. Y el desconocimiento de la norma, dice la ley colombiana, no exime de responsabilidades. Lo tremendo es que la Biblia
enseña lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento no me va a librar a mí de la destrucción. Así que yo espero que usted conozca la Escritura. Incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios por este corto tiempo y por esta reflexión, para que usted nazca de nuevo y le comience a pedir al Señor allí en su corazón, individualmente. Esto no es en familia, esto es individual. Si toda una familia lo hace, maravilloso, pero es individual. Cada persona con corazón sincero, pedirle a Dios que le ayude a renovar ese espíritu y que quite la dureza de su corazón, aceptar la palabra de Dios, pero no simplemente a decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, sino también a empezar a obedecerla y a dejar lo que tenga que dejar y añadir a su vida lo que tenga que añadir conforme a la Escritura. Amado Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, una vez más, y te damos gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, corto pero sustancioso, y que haya hablado a la vida de estas personas, Señor amado. Y te pido en el nombre de Jesús que sus corazones, Señor, se conviertan en corazones de carne y tú renueves ese espíritu dentro de ellos y que ellos decidan aceptar que tú lo hagas, amado Dios, porque tú tampoco los vas a obligar a hacerlo. Tú, Señor, les traes tu palabra, les traes tus mandamientos, les muestras lo que deben de hacer, las decisiones que deben de tomar, pero cada uno de ellos decide cómo hacer o cómo actuar, amado Dios. Y si deciden obedecerte, irán a la vida eterna, y si deciden rechazarte, obviamente habrá una condenación eterna. Pero tú no quieres que vayan a la condenación eterna, por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que ellos, creyendo en Él, nazcan de nuevo, precioso Dios. Y te pido en el nombre de Jesús una vez más que los bendigas y que tu mano de poder se extienda sobre cada uno de ellos en sus necesidades, dificultades, pero sobre todo en la salvación que necesitan, amado Dios, porque necesitan ser salvos, como también lo necesitamos nosotros en un tiempo, como también nosotros fuimos duros de corazón, pero un día cambiaste ese corazón. Te ruego también que cambies cualquier dureza que pueda haber en sus corazones. Te lo pido, te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesús. No cortes tu misericordia de sobre sus vidas, y que ellos, cada uno, comience, Señor, a reflexionar en su vida y abrir su corazón para ti como Señor y Salvador. Te doy gracias, pues, Padre. Una vez más, gracias por Carlos, por Milena, Señor amado, que abren las puertas de esta casa y de este lugar para seguir predicando tu palabra, amado Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, llévalos en paz, en bendición, en seguridad a sus casas, Señor, y que en esta noche también puedan dormir, como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado, y que ellos comiencen a caminar en tus caminos y a dar esos primeros pasitos en este caminar cristiano, que es el camino, aunque estrecho, el más hermoso que podamos nosotros caminar, amado Dios. Te doy gracias, gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que Dios los bendiga a todos, rica, grande y abundantemente.